Para hablar del análisis político estamos con Henry Rafael, a quien agradecemos su presencia en nuestros estudios. Analista político, bienvenido. Patricia, buenos días y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, desde el inicio hemos hablado de un desgaste del gobierno de Dina Boluarte, al margen de no tener bancada. Luego viene el tema de las protestas, la impopularidad de la mandataria, y ahora tenemos estas sospechas que no son pocas: enriquecimiento ilícito y el actuar sobre todo. Hasta podríamos manejarlo desde el punto de estrategia comunicacional. ¿Cuál es tu análisis de lo que ha venido ocurriendo? Creo que ha habido un mal manejo político y comunicacional del gobierno en un tema que, como lo dije en un otro medio de comunicación, en un inicio yo lo consideraba y sigo creyendo que fue un tema doméstico. Era un tema que básicamente albergaba alguna frivolidad y que la ciudadanía podría haberlo visto como una frivolidad y no necesariamente como una acusación constitucional. Hoy eso ya no es una frivolidad, y el mal manejo del gobierno, eso no se le puede culpar ni a la prensa ni a la oposición, ¿no? Es un mal manejo del gobierno político y comunicacional. Ha escalado a hacer unos serios cuestionamientos a la personalidad de la presidencia, sin saber si está diciendo la verdad o no, y sobre todo a unas presuntas delitos de enriquecimiento ilícito. Ahora, no solamente creo que es un mal manejo del momento, ya hablar de lo que pudo haber hecho la señora presidenta y el gobierno al momento que salieron las denuncias, sino también, como tú lo mencionas, esto es un proceso que viene de larga data. O sea, era claro que este es un gobierno que no tiene bancadas políticas, es una sucesión del gobierno de Pedro Castillo, eso no hay que olvidarlo. Dina Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y por más que ella haya hecho los esfuerzos en demarcarse, lo real es que ella venía como parte, la tenemos como presidenta porque elegimos a Pedro Castillo. No hay otra razón por la cual ella está sentada hoy en Palacio de Gobierno. Ese solo hecho, y después en entender que el Congreso es una multiplataforma de ideas políticas e intereses, quizás lo último más que lo primero, genera un manejo político distinto. Y yo lo que siento que en Palacio de Gobierno, y voy a ser un poco crítico en general, en el Estado peruano, en los gobiernos, desde el gobierno de Sagasti, yo creo que empezó ese desgaste, mucho más en el gobierno de Pedro Castillo, hay una suerte de vínculos poco profesionales. O sea, mejor dicho, se atrae a personas que no necesariamente tienen capacidades profesionales en innovar, en abordar los temas del país. La cuota del políticas públicas, ¿no? Pero lo que pasa es que hacer política pública tiene dos elementos: ser y parecer. Ser es hacer gestión pública, y allí siempre estamos jalados porque los indicadores de cumplimiento de presupuesto, de ejecución presupuestal, todos están siempre bajos, pero después es el parecer, y el parecer es la comunicación política, y allí creo que los asesores o la estructura que tiene desde hace tiempo arrastrando es: no hay que declarar, no hay que hacer esto, y a veces esas estrategias no necesariamente cumplen los objetivos, porque nos enfocamos demasiado en los medios y nos olvidamos de lo más importante, que es la ciudadanía. Y el tema de fondo. Por favor, permíteme, para hablar en términos de comunicación política, los términos que aplicaba ayer la presidenta. Empezó haciendo una lista de acosos sistemáticos, como ella lo consideró, pero habló también de sexismo, habló de discriminación, habló de incluso este acto inconstitucional ya yendo por la vía legal. ¿Los actos o las palabras que ella utilizó las ves adecuadas dentro de su discurso, donde no tocó el tema de fondo? Yo la verdad me quedé sorprendido viendo el discurso de ayer de la presidenta, el mensaje de la nación. Primero porque pensé que al prender la televisión dije, bueno, va a salir a declarar y a poner una posición de Estado. Y lo que vi fue una estrategia que aparentemente alguien la recomendó, que es ponerse a la defensiva y ponerse como la víctima de un proceso mediático, político y judicial. Que puede ser real o no, eso lo veremos en el tiempo. Pero la ciudadanía, por eso mira, ¿cómo nos da tu pregunta? Empezar con lo que estaba yo terminando. No importan, y no es nada de restarle importancia, pero en efecto de política pública, en efecto de Estado, no importan los medios, no importan los políticos, importa la ciudadanía. Y si a esa ciudadanía yo le voy a llevar un mensaje de victimización, la ciudadanía no quiere ver un presidente, una presidenta o un presidente de la República víctima, quiere ver un presidente en acción, con capacidad de ejecutar y de resolverle los problemas. Y la política de victimización es es percibida, y la percepción es más importante en comunicación, es percibida como, bueno, si eres víctima es porque no tienes capacidades para poder defenderte y actuar. Y es imposible que un presidente de la República, con todas las prerrogativas que tiene, de manejar el Estado, de manejar todas las instituciones del gobierno, salga como víctima.
ya se ha desgastado, ¿no?, esa figura. ¿La ves terminando su periodo al 2023? Yo creo que va a depender de lo que tenga que hacer. A ver, yo entiendo entiendo porque lo ha dicho ella, que va a salir a algunos medios a dar algunas declaraciones. No sé si eso es real o no, pero si eso fuese real, las dé en medios de comunicación o intente generar una política de Estado nuevamente, yo creo que van a tener que cambiar varias cosas. Hoy estamos en una situación de crisis y esto tiene que abordarse como una crisis política, comunicacional y ciudadana. A la política hay que entender que tiene un proceso judicial que va a tener que abordar y un proceso de vacancia presidencial que yo no sé si tenga los votos necesarios para llegar, pero que eventualmente yo no abordaría nuevamente como víctima, más, yo podría decir, hemos llegado a esto por un mal manejo político de Palacio de Gobierno, pero eso no implica nuevamente mis capacidades de transparencia y yo pido perdón por asumir el error del manejo político, pero proteger probablemente su honestidad, si es que eso es real. Es curioso, ¿no? Se habla no solo de la figura presidencial, sino del Ejecutivo, y recordar el factor Otárola, porque mucho se habló del cogobierno. Hoy Otárola no está. Y este manejo que ha tenido el señor Adrián Sen para muchos ha sido también un poco cuestionable, ¿no? Como que no ocupó todo el espacio de defensa política. Yo lo dije también hace unos días, pero ahora lo digo con mayor certeza. Creo que la salida de Otárola demostró que el gobierno de Virida Boluarte estaba construido en base a los pilares de la imagen política o del manejo político de Alberto Otárola, porque ni siquiera ha cambiado el gabinete. Ha cambiado solo un ministro, que es el Premier, ciertamente, pero no cambió el gabinete, es el mismo gabinete de Estado, y la salida es como un juego de Jenga, ¿no? Para hacer un poco más distensionada la mañana del domingo. Tú le quitas una pieza y se comienza a desmoronar. Entonces yo creo que Gustavo Adrián Sen también tiene un rol importantísimo, dejar de tomar este problema como un problema solamente político. Nuevamente, acá hay tres aristas: políticas, fiscales, judiciales y ciudadanas. Y aquí, a este tercero, que probablemente es el más importante, el que te puede dar sostén cuando esto no lo tienes, porque probablemente lo está perdiendo, a este se hay que abrazar, pero este no puedes abrazar en calidad de víctima. A este tienes que abrazar con soluciones. Entonces, si vas a salir a dar una declaración, es decir, no sé, lo de los roles y todo esto, le vas a dar, y a estas alturas ya tiene que decir, no puede seguir postergando esa información del origen de los roles y poner en evidencia la transparencia de tu gestión con hechos reales. Entonces, y a nivel político, solamente para terminar, vas a tratar de pasar la ola del escándalo político, lo vas a poder hacer en cuanto a la ciudadanía, le digas qué vas a hacer hoy por los problemas que tiene el país, porque tú sigues gobernando. Tú no eres la presidenta de la República de los problemas judiciales de esta semana, eres la presidenta de la República de los problemas del país. Eso, Ibe, entonces sí se puede recuperar en un poco su credibilidad, quizás la popularidad, aunque está básicamente a nivel de encuestas en un dígito, pero después del 5 de abril, ¿qué tendría que hacer la mandataria, además de la vía judicial? Mira, yo no sé si ya después del 5 de abril. Yo creo que a estas alturas deberían estar evaluando una renovación del gabinete, porque eso siempre va a implicar una renovación también de la agenda política y mediática. Pero no estamos un poco ya saturados con estas renovaciones, no terminamos de conocer el nombre de un ministro y ya estamos frente a otro funcionario. Lo que pasa es que hay ministros que de por sí solo ni siquiera se les conocen. O sea, yo enseño en la escuela, en la maestría de gestión pública de la Universidad de la UPC, y te puedo hablar que a veces cuando uno habla con los alumnos, ellos mismos no saben, porque justamente lo que mencionas, cambian ministros. Pero en una situación de crisis, donde es claro que tienes un gabinete que no está dándole a la ciudadanía resultados, hay que cambiar algunos de esos personajes para lograr esos resultados. ¿A quiénes? ¿A la cabeza? Yo no sé si la cabeza, yo no haría un cambio del presidente del Consejo de Ministros, porque hoy es claro que él recién asumido, y la verdad, Gustavo Adrián Sen yo creo que tiene el perfil político para poder abordar el problema político y judicial que tiene la presidencia de la República como figura presidencial. Porque hay que recordar algo, también hay que diferenciar, y yo creo que ahí estaba la llave desde el principio, que el presidente del Consejo de Ministros, en vez de salir y decir yo no voy a declarar este tema, lo doy cerrado y escaparse de una conferencia de prensa, tranquilamente puede haber dicho yo soy el presidente del Consejo de Ministros, soy el vocero del gobierno y como vocero del gobierno soy vocero de las cosas que tengan con el gobierno. El tema de los roles, estoy hablando hace 2 semanas, hoy ya no ese es el tema, es un tema doméstico de la presidenta y es su abogado y ella que tiene que dar declaraciones. Y por estrategia política el abogado lo hará. Le faltó, ¿no?, unas salidas un poco más de consenso. Y es lo que yo creo. Hoy se necesita una estrategia política y comunicacional en ambos lados, en la Presidencia de la República y en el Consejo de Ministros. Ahora,
El presidente del Consejo de Ministros esta semana va a ir al Congreso a pedir el voto de confianza. El panorama es de desgaste absoluto. Por eso yo digo que probablemente, y no digo que yo no soy un gurú, hoy más no estoy metido mucho en el quehacer de la política gubernamental del Perú, pero desde afuera quizás con un poquito más de limpieza, podría decir, y con frialdad, con esa frialdad que a veces a la gente le puede sorprender, es, sí, bueno, si el Congreso de la República quiere darle un golpe político a la presidenta, no vacarla, pero darle un golpe político, no le dan el voto de confianza a Gustavo Edelrezen. Y es un golpe político, sobre todo que considerando lo endebles también que son los liderazgos políticos de los partidos que hoy representan en el Congreso, donde están también tratando de proteger su popularidad, ¿no? Sus fueros y su popularidad. Y si la popularidad hoy está por lo menos cuestionando a la presidencia de la República y al gobierno en general, probablemente tengan una estrategia. Es, no la vacamos, pero sí no le damos el voto de confianza al gabinete. Sí, lo veo como un escenario probable. Lo veo como un escenario porque en política te pueden llevar a eso. Entonces, yo de gobierno me puedo adelantar a la situación, y eso es una alternativa que puede tener el presidente del Consejo de Ministros, cambiar algunos espacios del Consejo de Ministros que garanticen... No, es que ahí sí se tendría que cambiar a la cabeza, ¿no? Si no se le otorga la confianza... Allí se tiene que cambiar de cabeza. Por eso es que yo digo, si Gustavo Andreancien quiere adelantarse al juego político, yo creo que una alternativa es cambiar de ministros. Pero allí sí voy a dar el detalle. Por favor, no cambiemos ministros por cambiar nombres. Cambiemos ministros pensando en ese tercer eje que casi nadie habla, ciudadanía. Cambiemos ministros para que den resultados a la ciudadanía. Seguridad ciudadana, en educación, y en algunos otros sectores donde la ciudadanía siente y necesita ministros ejecutores y en acción, no ministros, no sé, el Ministerio de la Mujer probablemente también, que hace años era un ministerio de mucha potencia, hoy probablemente solamente es un ministerio quizás de nombre, porque no vemos a ministros. No hay identificación en sí. Los alumnos de una maestría no conocían los nombres de ministros, que son básicamente el público exclusivo en esto. Imagínate el ciudadano común, ¿no? Y no los conoce porque cambian constantemente, uno, y dos, porque los ministros que asumen un rol por estos no sé si llamarlos estrategas, pero por estos asesores que te dicen, no, escóndete, no hay que decir nada, no hay que actuar, claro. No hay que responder todas las preguntas, muchas veces se hace un sorteo, solamente se admiten 3, y es una situación un poco incómoda. Si quieres puedes mantener tu estrategia mediática en silencio, pero actúa. El análisis del Congreso. Lo que ocurrió ayer, incluso el mensaje que lo esperábamos desde el mediodía, ocurrió ya después de las 3 de la tarde, pero incluso se realiza cuando muchas bancadas ya habían hecho un pronunciamiento, quizás dentro de las más fuertes a nivel también de número, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, se anticipan a no apoyar una vacancia y luego la presidenta habla. Nuevamente, creo que es yo creo que no estaba, cuando veo el escenario, la concatenación de hechos, sí, me parecería bien que sacan los comunicados y la presidenta tenía como más fuerza para poder hablar en base a los comunicados. Pero yo siento que el mensaje elaborado de la Presidencia de la República fue elaborado sin ni siquiera tomar en consideración que ya había bancadas políticas que estaban hablándole de que ella tiene que hacerse responsable judicialmente y esclarecer los hechos, pero que la vacancia no estaba en juego. Entonces, si ya tienes a partidos políticos sólidos, abraza esa institucionalidad. Entonces, nuevamente, siento que la estructuración de los mensajes de la presidencia, la estructuración de la estrategia política está más que errada en el gobierno, pero tienen una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no siento que haya suficiente cantidad de espíritu político hoy para una vacancia presidencial. Pero lógicamente... No, depende de 87 votos, pero sabemos que por los comunicados, anuncios y dichos de los congresistas no se alcanzarían, ¿no? Pero ojo al detalle, y voy a volver a mi tercer grupo que estoy tratando de evidenciar. Si no le doy a la ciudadanía resultados, acción, si no abrazo a la ciudadanía, no para victimizarme, sino para solucionarle, esta ciudadanía puede hacer que esos votos lleguen. Ayer la presidenta apelaba en un tramo a la ciudadanía, dijo, pido a las peruanas y peruanos, ciudadanas y ciudadanos que salgan, defiendan la democracia. Lo dijo en términos, obviamente no dijo una manifestación, no lo podía quizás convocar así, pero hizo una alusión por ahí suelta de este detalle. La ciudadanía en el Perú nunca ha salido a defender a alguien, ha salido a sacar a alguien, a nivel de políticos. Y apelar primero a un discurso de victimización,
y después a pedirle defiéndanme o defiendan la institucionalidad, no le puedes pedir a alguien a quien no le estás dando algo. Y la ciudadanía no está esperando que le pidas, está esperando que le soluciones. Yo te diría, ya, presidenta, listo, encantado de defender la ciudadanía. ¿Y usted cuándo me va a defender de los asaltos, de los robos, de las extorsiones? Yo, empresario pequeño, ¿cuándo me va a defender de que me sigan asaltando? Todas las mañanas en Canal N lo primero que vemos son noticias de asaltos y secuestros o robos. Muy bien, bueno, por ahí entonces no va a calar ese mensaje. Muy difícil que cale si no hay solución para la ciudadanía. Y ahí tiene la gran tarea el gobierno en cambiar su mirada sobre cómo afrontar una crisis, que creo que es bastante errada por ahora. Muy bien, muy amable, Henry Rafael. Un gusto, gracias. Gracias, Patricia.